Vamos a repetir dos cosas. Primero, que es lo que veníamos charlando con Nicolás y con todo lo demás. La documentación, desde el punto de vista formal, tiene que estar completa para que puedan tener las notas volcadas. Es decir, para que esté completa la documentación, además de todas las fotocopias que se pide, la del secundario, título o analítico, tiene que venir autenticada. Bien. Hablen con sus coordinadores para que manden eso debidamente autenticado y en orden. Porque si no, no tienen número de legajo. Si no tienen número de legajo definitivo, no les puedo volcar la nota. Si alguno tiene alguna duda y quiere que lo controlemos, ahora lo controlamos. Bien, eso por un lado. Por otro lado, límite para entrega pusimos viernes 8 de julio, o sea, mañana. Todos aquellos que que no hayan entregado, que les falta algún práctico y demás, por favor, no se arriesguen y preséntenlo. Preséntenlo, que quede listo. Ahí yo les pasé, a pedido de una de las compañeras, le había pasado un listadito con cómo estaban los prácticos volcados y demás. Algunos por ahí lo subieron, pero les falta hacer alguna corrección. Vuelvan a mirar en el sitio para asegurarse que esté todo bien. Les repito, si alguno tiene alguna inquietud y quiere que yo controle el número de legajo, me fijo y vemos a ver si tienen toda la documentación en orden y listo. Si no, ustedes mismos lo pueden hacer. ¿Cómo? Entrando en el sitio de la facultad. Ustedes recuerden que ustedes son estudiantes de Facultad Regional Bahía Blanca. Así que todas las notas, todos los registros de cursados y demás van a estar en el sitio de la facultad. Creo que todos usamos acá el módulo de Sisacad, usamos el Sisacad. Así que todos van a poder van a poder usar el Sisacad Web Alumnos. Para entrar al Sisacad Web Alumnos, los que nunca lo hicieron, entran con el número de legajo y la clave con primer acceso es el DNI. Y el sistema le va a pedir ahí automáticamente que cambien la clave y asignen una nueva. Si no saben su número de legajo, ahí les voy a pegar en el chat cómo consultar el número de legajo. Segundito. Segundito, ya estoy con ustedes. Sí, acá está. Les pego en el chat también el link para que puedan controlar su número de legajo. Ahí está ordenado alfabéticamente los números de legajo. Y recuerden que en el primer acceso es con el DNI. Después lo cambio. Bien. Y está pegado también en el chat el acceso al CISACAD. Si igual no se llegan a perder o no llegan a tener este chat, entrando a la página de la facultad, entran en las pestañas de alumnos y ahí sin ningún problema van a poder acceder a las notas y demás. Bueno, ¿listo? Listo. Vamos a ver raudamente un pequeño repaso de esta materia que espero que les haya resultado de utilidad. Vamos a arrancar con lo primero que vimos, algunos conceptos sencillitos que quiero que se lleven como regalo después de haber estado aguantándome durante todo un cuatrimestre. Lo primero que vimos estaba relacionado con saber reconocer qué era hardware y qué era software. Recuerden siempre llevarse, yo por ahí me extiendo un poquito más, pero sí llévense cosas sencillas. Por ejemplo, cuando alguien les abre de hardware,
son todo lo que ustedes puedan tocar dentro de cuando estemos hablando de computadoras, y cuando le hablen de software es todo lo intangible. Es decir, que si alguien alguna vez le pregunta por dispositivo, no nombren programas porque son otras cosas. Entonces, hardware lo que puedo tocar, software todo lo intangible. Bien. Los ejemplos más comunes los tenemos a la vista: gabinete, mouse, monitor, teclado, todo eso hardware. Y el software es en realidad todo el conjunto de instrucciones que hace que ese hardware funcione y cumple la tarea que nosotros queremos. Listo con esto. Vimos también una pequeña descripción de lo que es un gabinete de una computadora clásico. Pueden ver de distintas formas, más chicos, más grandes, acostados, verticales, hay de distintos formatos. En general va a ser una cosa parecida a esta que están viendo en pantalla. Obviamente esto es hardware. Y charlamos un poquito del tema conectores, o sea, lo que nos encontramos atrás del gabinete. Si quieren mirar esto, no está de más, sobre todo para reconocerlos así a simple vista. Igual, la gran ventaja de estos conectores es que cada dispositivo, cada periférico de una computadora va en la ficha que le corresponde. O sea que raramente voy a poder enchufar un monitor en un puerto paralelo porque no entran las fichas. Entonces, es muy sencillo conectarlas. Ahí no necesitan depender de nadie para conectar una PC de escritorio. Respecto de el ficherío, digamos, lo más estándar en lo que corresponde a USB es este que ven acá, es el USB clásico. Este es el que suelen tener todas las computadoras. Si bien los celulares utilizan conectores más pequeños, por una cuestión de tamaño sobre todo, porque si no esto ocuparía mucho lugar, a nivel computadoras de escritorio lo que van a encontrar es esto, con distintas características pero internas. Los USB han progresado a lo largo del tiempo, ganando en velocidad y en prestaciones. Antes un puerto USB no daba alimentación externamente, ahora sí, y alimenta algunos dispositivos lo suficientemente grandes, como por ejemplo hasta he visto que alimenta un escáner. Eso sí, depende la alimentación que entrega el puerto USB de la computadora, o sea, del gabinete o de la mother que esté en ese gabinete. ¿Por qué? Porque algunos puertos USB, sobre todo los delanteros, suelen ser solamente para datos, entregan muy poca corriente. Entonces, cuando ustedes enchufen algún dispositivo y no funcione correctamente los puertos USB frontales, los de la parte de atrás sí lo van a hacer, con eso no van a tener problema. Teclado, mouse, monitor, más ejemplos de hardware. Vimos un poquito lo que hay adentro de una PC para que no nos sorprenda tanto. Charlamos un poco lo que es una motherboard, qué hay dentro de una mother, qué nos permite hacer y los niveles de integración que cada vez son mayores. Cada vez una motherboard tiene menos placas satélites, si ya viene con casi todo integrado. Y a medida que pasa el tiempo, mucho más. Y a medida que pasa el tiempo, va a ser cada vez más pequeño. Y así lo demuestran, por ejemplo, las micro PC que alimentan las aulas híbridas sin básicamente ningún problema. Bien. No sé quién tiene el audio abierto. A ver, para ver si lo escucho. A Caro. Vamos a silenciar a Caro. Ahí está. Bueno, después vimos lo que era memoria ROM y memoria RAM. Y la característica fundamental, que es la ROM, es donde está el BIOS del sistema y no es volátil. ¿Qué significa que no sea volátil? ¿Que no la puedo prender fuego? No. Que no es volátil significa que aunque apague, le corte la alimentación, los datos grabados dentro de una memoria de este tipo se mantienen vivos, o sea, no se pierden. Nada que ver con lo que sucede en una memoria RAM, que en esos casos
cuando yo corte la alimentación de la memoria RAM, voy a perder lo que tenga guardado dentro de esos chips de memoria RAM. Memoria RAM han ido progresando, dijimos que son más veloces, que tienen cada vez más capacidad y que cada vez, como todo dentro de la computadora, se comprime cada vez más y cada vez entra en espacios más pequeños, mayores capacidades. Eso nos dio pie para hablar de frecuencia y de capacidad. Recuerden que la frecuencia está relacionada con la velocidad de trabajo, y esto sí es importante que lo recuerden. Entonces, de esta unidad, recuerden mucho hardware, recuerden mucho software, recuerden mucho lo que es memoria RAM y memoria ROM, y recuerden que cuando hablen de frecuencia, de lo que están hablando es de una velocidad referida a la velocidad con que resuelve una computadora determinado tipo de operaciones. Bien, entonces cuando alguien hable de frecuencia, hablan de velocidad, y generalmente esa velocidad o esa frecuencia se mide en hertz, que se abrevia HZ, y que con las velocidades que se están alcanzando en la actualidad, ya debimos usar un montón de multiplicadores que conviertan esa unidad inicial en unidades mucho más grandes. Ya andamos por el gigahertz, que es el millón de hertz por segundo. Esa velocidad es realmente altísima para lo que son cálculos dentro de una computadora. Hablamos de lo que es bit, byte, y de lo que es la palabra. El bit, la unidad digital mínima, puede ser un 0 y un 1, y un conjunto de 8 bits era un byte. Y dijimos que en realidad dentro de la computadora de lo que tenemos que hablar es de palabras, que son conjuntos de bytes. Primer palabra fue de 8 bytes, pero después se comenzó a ampliar el ancho de palabra haciéndolas de 2 y de 4 bytes. Hoy andamos por los 64 bits de ancho de palabras, realmente palabras entre comillas, ¿no? Muy anchas, y que aumentaron la velocidad de trabajo de los microprocesadores sin necesidad de cambios fundamentales en las estructuras. Van a encontrar también un pequeño detalle de cómo se forma el bit y demás. Esto es lo que les decía de los multiplicadores, por cuánto multiplica al bit cada uno de los, perdón, por cuánto multiplica a un hertz cada uno de los multiplicadores que tienen K, mega, giga, tera. Y esto sirve también para lo que es capacidad. Capacidad porque esto es un multiplicador que se puede aplicar también a los bytes. Entonces, cuando uno hable de gigahertz o de megahertz o de kilohertz, se refiere a la velocidad de procesamiento. Cuando uno hable de kilobyte, de megabyte o de gigabyte o terabyte, se refiere a la capacidad de almacenamiento, la capacidad que puede almacenar un espacio de memoria. Espacio de memoria que pueden ser memoria RAM, memoria ROM, o pueden ser los discos rígidos, pueden ser los CD. Bien. Y así se nos fue la unidad 1. Vamos a pegar un vistazo ahora a la unidad 2. Vamos a hacerlo también rapidito, charladito. No sé si alguien tiene algo para preguntar respecto a esto. Si no, pegamos un vistacito también a la unidad 2 ahora mismo, antes de ir a prepararnos unos matecitos. Caramba, no encuentro lo que les quiero compartir. Un segundito. Ahora sí. Bien. Y eso nos llevó a la unidad 2. ¿Qué hablamos en la unidad 2? Cosas muy parecidas a lo que charlamos en la otra materia, y entonces la fuimos viendo rápidamente y tratamos de hacer más hincapié en lo que fue el equipo.
todo lo que es equipamiento, todo lo que está relacionado con las TIC en la organización universitaria, pero orientado más a que pensemos en cómo fue el proceso de incorporación de este equipamiento, cómo, dónde, cuándo y cómo nos apuró la pandemia. Hicimos una referencia también al esquema de comunicación, porque de eso se tratan estas dos materias. Está muy referida a la comunicación. Y usamos ese pequeño esquemita de la otra materia, que en mi punto de vista es un esquema muy sencillo, que muestra un poco la base de la comunicación. Van a encontrar, como ya les había dicho otras veces, un montón de análisis mucho más concienzudos respecto de la comunicación. Pero a los efectos nuestros, este nos viene bárbaro porque puede reflejar todo lo que necesitamos. Lo vimos cómo se aplicaba en la organización universitaria, vimos los tipos de universidades en función de su relación con las TIC. ¿Se acuerdan que nos llevó un montón de charlas esto y de reflexiones respecto de la posibilidad de que sea el 100% virtual una universidad? Nos encontramos con que era difícil, después a medida que avanzamos en la materia nos dimos cuenta que hay un montón de posibilidades desde el punto de vista virtual y fuimos descubriendo entre todos universidades que realmente son virtuales, que tienen algunas materias donde vos directamente no tocas la universidad y te tramitan todo, hasta el título por internet. Bien, existen. Para alguien con mi formación, que es un poco anticuada, resulta medio difícil que para determinadas cosas siga siendo virtual, pero sin embargo, por lo visto, está explicándose y obviamente esto va a ser la tendencia a medida que pase el tiempo, con un montón de cosas, entre ellos supongo el costo. Bien, y después empezamos a ver un poco de videoconferencia, pero claro, lo vimos desde el punto de vista teórico, viendo qué es lo que necesitamos. Sin embargo, recordemos que siempre nosotros hemos estado dando estas clases utilizando herramientas de videoconferencia. El Zoom es, sin ir más lejos, una de ellas y es la más difundida. Ha progresado mucho, incluso durante el periodo de pandemia, lo que es Zoom como elemento de videoconferencia ha progresado al nivel de las videoconferencias que teníamos con equipos específicos y anchos de banda muy groseros para poder atendernos. Ahora no es necesario tanto ancho de banda y con el Zoom nos arreglamos perfectamente sin ningún problema. Bien. Sí tenemos en cuenta el tipo de interconexión, que tiene que ser bidireccional, que tiene que usar micrófonos, pantalla, computadora. ¿Se acuerdan que esto vimos en algún momento algo respecto de la bidireccionalidad en las conexiones? Cómo podían ser, si podían ser duplex, full duplex, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto se aplica a videoconferencias desde el punto de vista que necesitas una comunicación bidireccional, porque la comunicación y las charlas que se producen con el estudiantado son en tiempo real. Entonces necesitas que haya una cierta fluidez en la comunicación. Pero la verdad les digo que yo he hecho todas las comunicaciones que hemos tenido en estos días, en este cuatrimestre, han sido a través de la conexión de mi casa, que no es una conexión ejemplo de nada, es bastante pobre, y sin embargo no hemos tenido grandes problemas ni grandes cortes de comunicación. Hemos andado bastante bien. Acá vimos, aparte del hardware necesario, vimos el software necesario, que es lo importante, los temas de resolución de protocolos, drivers, equipos interconectados con software común, ancho de banda, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista de las redes, todo lo que tiene que ver con las LAN, lo que es placas de red, terminales, cables, etcétera, etcétera. Bien, y con eso dimos fin a la unidad 2. Charlamos mucho de TICs y de características de las TICs en la otra materia, con lo cual esta nos permitió tener una cierta libertad en lo que respecta a charlar un poquito más de otras cosas que por ahí, sin haber estado en la materia, creo que nos
nos pueden haber resultado de mucha utilidad. Entre ellas, una de las cosas con la que empezamos a charlar fue los sistemas operativos. Bien. Sistemas operativos que vinieron a resolverle la vida a los estudiantes, a los usuarios, perdón. Vinieron a resolver la vida a los usuarios, ¿por qué? Porque acercaron la operación de las computadoras al gran público. Y esto, una de las primeras empresas que lo vio fue Windows, obviamente también Apple, pero en la carrera entre Apple y Windows, Windows picó en punta por una cuestión, si ustedes quieren ver, hay una película que se llama Piratas de Silicon Valley, y ahí van a ver cómo fueron los inicios de estas dos empresas. Eran amigos, pero bueno, después parece que se sacaron los ojos. ¿Qué hace un sistema operativo? Hace de interfaz entre el usuario y la computadora, y sienta las bases para que después todos los programas que vayan a correr en ese entorno cumplan con determinadas características. Dijimos, como ejemplo, que un sistema operativo es como el estatuto de un club. Todo el mundo tiene que cumplir con lo que el sistema, con los reglamentos que el sistema operativo mande. Y eso a su vez también presenta una serie de posibilidades desde el punto de vista del usuario que hace que el usuario, aprendiendo determinadas cosas, se respete en cualquiera de los otros programas que se vayan a utilizar. Entonces, como gráfico pusimos que es el sistema que interactúa entre el hardware y el usuario, y a su vez entre la aplicación y el hardware. O sea que, si bien a nosotros nos parece estar interactuando con la aplicación, en realidad lo que estamos haciendo es mandando a través de la aplicación órdenes al sistema operativo para que el hardware resuelva lo que nosotros estamos pidiendo. ¿Bien? Acá hay un poquito lo que sí o sí cualquier sistema operativo tiene que cumplir, que es la gestión de archivos, de la información, administración del procesador. Cuando uno habla del procesador, recuerden que hablamos de la CPU, que la CPU no es el gabinete, sino que es un integradito que está dentro de la mother y que hace las tareas aritméticas que nos permiten resolver las operaciones que estamos pidiendo. Todo dentro de la máquina es aritmética. Todo dentro de la máquina es aritmética. Es suma en series de ceros y unos. Que después a nosotros nos parecen letras, nos parecen soluciones y nos parecen tomas de decisiones. Pero adentro, internamente, se están produciendo sumas seriadas de ceros y de unos. Altísima velocidad, pero es lo que pasa. Otra de las cosas que permiten los sistemas operativos es la gestión de memoria, de acceso aleatorio. La memoria de acceso aleatorio es la RAM. RAM, recuerden que es una sigla que significa Random Access Memory, o sea, memoria de acceso aleatorio. Gestión de entrada y salida, ejecución de aplicaciones, etcétera, etcétera. Todo esto corresponde al sistema operativo. Vimos un poquito de la historia de los sistemas operativos, que arrancamos de OS. Esta es la pantalla del OS, la tienen ustedes en cualquier computadora de las que tienen, si tienen Windows. Presionando CMD en el inicio les va a aparecer una pantalla de estas. Y acá fueron los inicios de Windows. De esta forma comenzó, fue avanzando rápidamente porque todos los usuarios estaban disfrutando de estos sistemas, de esta idea del sistema operativo, a pesar de que los genios de la computación no les gustaba nada, porque decía que los usuarios hacían mucho lío. La cosa es que llegamos a nuestro actual Windows 7 o Windows 10 o Windows 11 muy rápidamente, mucho más rápido de lo que nos hubiéramos imaginado. Ya estamos todos pensando que el Windows 7 se va a discontinuar, que es el que tenemos en la mayoría de las máquinas. Obviamente, a medida que fueron progresando los sistemas operativos, cada vez
tuvieron más requerimientos de hardware. Muchas veces lo que nos pasa a nosotros es que el acceso al hardware es mucho más duro que en los países desarrollados, por una cuestión natural. Accedemos al software porque es de fácil distribución, pero después cuando lo queremos tirar en nuestras maquinitas, no anda. Una cosa que he vivido, digamos, es que muchas veces, y sobre todo para lo que es el trabajo diario, no hace falta estar en la cresta de la ola. No es necesario andar corriendo demasiado detrás de hardware nuevo. Sí hay que ver en qué momento nosotros tenemos que esperar a la computadora. Ustedes van a notar que cuando empiecen a operar algún programa, le van a tirar a hacer algo y se van a quedar con los brazos cruzando esperando que el sistema resuelva el pedido. Bueno, ahí es el momento de pensar en cambiar una PC. Cuando nuestro trabajo diario, nuestro trabajo rutinario, toda esa rutina se ve frenada porque la máquina tiene que hacer procesos que le cuestan muchísimo. Ese es el punto en que hay que pensar en cambiar una computadora. Mientras tanto, por ahí no es que no sea aconsejable, obviamente que si tienen la posibilidad, háganlo, pero no es una necesidad tan, tan importante hacer un cambio cuando las tareas que ustedes tienen que cumplir se resuelven adecuadamente. Cuando ustedes tengan que esperar mucho tiempo a la resolución de los pedidos que le hacen a una PC, ese es el momento de cambiarlo. Bien. Hablamos un poco de la organización dentro del sistema operativo. Hablamos de directorios o carpetas, que como contenedores de archivos, y dijimos que en sí las carpetas no tienen nada, o sea, son simplemente contenedores, no hay datos, no hay información, no hay archivos. Sí, los archivos para que queden organizados, no anden dando vuelta, convenía tenerlos organizados en carpetas. Entonces las carpetas son como organizadores de los archivos. Los archivos que son, bueno, son todo lo que de alguna manera tiene datos o información y resuelven cosas dentro de la computadora, o bien porque forman parte de programas, o bien porque forman parte de documentación que yo he ido creando. Seguramente todos estamos acostumbrados a los documentos de texto o a las hojas de cálculo. También, quien más quien menos, ha hecho presentaciones con diapositivas. Por ahí no muchos saben lo que es un archivo de base de datos. Y sí, fotografías digitales, todos usamos archivos de video y archivos de audio. Yo les puse acá también los iconos más comunes de los archivos que más utilizamos. Las W, como todo el mundo sabe, son de Word. Las X, como ya hemos visto, son de Excel. Y las P de PowerPoint. Y les dije que atento cuando vean en sus archivos, cuando anden recorriendo el disco rígido y vean este tipo de iconos que se ha estandarizado mucho, que antes era, por ejemplo, Access utilizaba estos iconos y ahora empezó a utilizar el icono este de tortitas, una encima del otro, que son los iconos de base de datos. Cuando vean esto, no les digo que huyan, pero a estos hay que respetarlos, porque estos no sabemos qué puede haber adentro, son herméticos, normalmente necesitan estar trabajados con un programa que mueva el archivo, que como ya vimos son los famosos archivos de bases de datos. Vimos más o menos los iconos de fotografías digitales, cuáles lo que podían ser archivos de audio, acá también hay archivos de video, etcétera, etcétera. En general, vimos los iconos más comunes. Pegamos un vistazo por el menú de inicio, cómo activar los programas, cómo podíamos hacer para apagar, cambiar un usuario, bloquear, etcétera, etcétera. Vimos cómo trabajar con la barra de herramientas, cómo poder ocultarla, cómo poder hacer que esté siempre permanente. Y analizamos algunos de los accesorios más comunes
referidos a Windows. Entre estos, yo les había mostrado, no sé si acá lo dejé guardado en algún lado, él les había hecho hincapié en el de recortes, que yo creo que es de mucha utilidad para nuestro trabajo. El tener una herramienta de recortes rápido, de rápido acceso, es algo que nos puede simplificar mucho la vida. Bien. El tema de cortar, copiar, el tema de que los sistemas operativos son multiventana, eso ya quizá en el día a día les parezca repetitivo porque lo estoy diciendo cosas que ustedes ya saben, pero es para tener en cuenta que todas estas características de la multitarea, de la multiventana, del copiar, pegar, el deshacer, el mover archivos, etcétera, etcétera, todo esto se lo debemos al sistema operativo. Más allá de que nos parezca que lo está haciendo el programa que estamos trabajando, en realidad el que resuelve la operación a nivel físico es el sistema operativo. Bien. Acá vimos algo del panel de control, como para ajustar la configuración del equipo. Yo acá les aconsejaría no se metan demasiado, salvo cambiar fecha y hora, mucho más no, pero pidan, cuando ustedes encuentran, por ejemplo, que el sistema, que el Word no se controla correctamente la ortografía, pidan que vengan a configurarle esta cosa de configuración regional idioma, esta entrada, porque esto hace, el Word mira esa configuración y que en base a eso analiza el idioma en que está trabajando. Entonces, te ofrece una serie de correcciones respecto del idioma seteado acá. Si tienen el español va a andar bien, si tienen el inglés probablemente no le marque errores, no le presente sinónimos, escriba las letras al revés, perdón, escriba las fechas al revés, en el formato inglés. Entonces eso tiene que quedar bien adecuado porque también, entre otras cosas, influye en el teclado. Entonces eso es una cosita que por ahí a lo mejor conviene que se las haga a alguien. Vimos lo de la zona de configuración de impresoras. Les expliqué un poquito cómo elegir la impresora por defecto y charlamos, recuerden, de esta impresora en particular, Bullzip PDF Printer, que les aconsejo, si no estaban cuando fue en su momento, les aconsejo que se lo bajen y lo tengan, porque es una impresora que simula un PDF, o sea, le simula a la computadora que tiene conectada una impresora, pero genera archivos PDF, que es gratuita y que anda bien. Y es livianita, anda en cualquier máquina. Bien. Muy bien. ¿Algo para preguntar respecto de esto? Si no, vamos a parar un ratito. Esto que estuvimos charlando, ¿alguna duda, alguna inquietud? ¿Algo para charlar? No, silencio. Bien, entonces. Yo mucho no puedo hablar, así que paso. Verónica, ¿qué te pasó? Tenés una voz terrible. Has estado enferma. No tengo voz directamente. Bueno. Usa el chat. Cualquier duda, usa el chat. No te preocupes. Bueno, chicos, vamos a parar un cachitito. Vamos a parar unos 10, 15 minutos y volvemos, terminamos de hacer el repaso. Les repito lo que charlé al principio de la clase con los que estaban. Si alguien tiene algo para preguntar de los prácticos y demás, es una buena oportunidad. Así que nos vemos en un ratito, en 10 minutitos. Profe, Sí, sí, le hago una consulta, a ver si sí, usted cómo no. lo sabe. El cierre del cuatrimestre y el inicio del segundo, ¿tiene fecha? El cierre del cuatrimestre teóricamente es la semana que viene. Sí. El inicio no lo sé. Ah, ok. El inicio, porque justo esta especialidad, si fuera, si la estandarizan con todas las otras carreras de la facultad, el inicio sería el lunes 1 de agosto. Ah, Pero no estoy seguro
porque esta carrera empezó 2 semanas después del calendario académico oficial, así que no te puedo garantizar eso. Pero si está querés bien. pregunto y que me averigüen, a ver qué me Ah, dicen. bueno. Bueno, ¿Eh? muchas gracias. Dale.
Muy bien. Vamos retomando. ¿Ya tienen el mate listo? Así hacemos una última pasadita. Ahí, bien. Pero te escucho, o si querés escribime. No sé cómo anda tu voz. No, una consulta. Sí, El trabajo práctico 5. 5. ¿Vos te acordás la fecha que lo subiste, el de sistemas? No me acuerdo, pero si querés me fijo. A ver. Sí. Trabajo 5 es el de sistema de comunicación, ¿eh? O sea, en realidad es el cuestionario 1 de la unidad 5. Recuerden que la otra materia tiene 6. Sí, sí, ese. ¿Cuándo lo subí? El 7 de junio. Ok, gracias. Bien. Florencia me dice que corrigieron. Bueno, ¿de cuál hablamos? ¿De este de taller de tecnología o de sistema de comunicación? Bien, perfecto. Ahora lo vuelvo a mirar. Ahora me vuelvo a fijar. Ahora después de la clase le pego una última repasada a todo. Fíjense en ese PDF que mandé la vez pasada, que a algunos le faltan ahí uno medio entremezclado. Algún grupo le está faltando algún poquito entre medio. Así tienen todo completo. Otros ya están todos listos. Porque esos agujeros así nuevamente están relacionados con que les he pedido que corrijan algo y capaz que no los vieron, no vieron el pedido y quedó colgado ese trabajo práctico. Así que péguenle un vistazo a esas planillas. Bueno, vamos a ver un poquito más en realidad lo vamos a repasar un poquito más, así ya damos esta materia por terminada. Yo la semana que viene, eh, si bien no vamos a incorporar temas nuevos y no va a haber repaso ni nada, yo en el horario de las clases voy a estar conectado por si alguno tuviera alguna consulta, alguna duda o cualquier inquietud que tengan referido a la materia, a cualquiera de estas dos, o a la carrera en lo que yo les pueda ayudar o hacer de nexo entre la parte administrativa, aquello que le falte el legajo y demás, me consultan, no hay problema. Así que yo igual, aunque si bien no vamos a dictar clases la semana que viene, oficialmente o de forma formal, sí va a estar. En esos periodos de tiempo voy a tener habilitado el Zoom y cualquiera que tenga una duda o cualquier consulta o algo que quieran charlar, charlamos. Así que ahora vamos ya sobre el final de esto, a ver dónde está el Word, acá. Vamos a compartir pantalla. Muy bien, perfecto. Bueno, Word. Fue más que nada un repaso, un poner en blanco sobre negro lo que ustedes probablemente utilicen todos los días. Tratamos de salir de lo más sencillo posible. Es decir, desde dónde puedo accederlo, cómo puedo trabajar. Word, un procesador de texto, como
un montón que andan dando vueltas por ahí, solo que este es muy popular y en general en todas las facultades regionales contamos con este procesador de texto. Analizamos un poquito cosas que ustedes probablemente ven todos los días. ¿Qué es la barra de menú? ¿Qué es la barra de título? ¿Qué es la barra de herramientas? ¿Por qué las regletas? Yo les hice un pequeño detalle entre lo que fue la barra de herramientas original y la barra de herramientas actual, que en realidad, si bien cambia la funcionalidad y agrega un montón de funcionalidad el Word respecto de las primeras versiones, en realidad las funciones fundamentales se siguen manteniendo. Analizamos un poquito qué hace cada una de las teclas del teclado dentro de Word. Vimos esta tabla de caracteres ASCII que decíamos que en algunos teclados donde no podemos acceder a algunas letras, por ejemplo, ya creo que se usa que es menos, les puede llegar a pasar este problema, ¿saben en qué? En las notebooks. Las notebooks todavía vienen con teclados, sobre todo las que uno compra vía Mercado Libre y demás, son notebooks que vienen de importación, bueno, más allá de que todas vienen, pero son notebooks que por ahí no son preparadas para el idioma español, entonces por ahí les falta la ñ, les faltan los acentos, y bueno, y hay que configurarlas para que te permitan operar el teclado de manera cómoda. Si no, como habíamos dicho, todo lo que tiene que ver con los caracteres dentro de una computadora está relacionado con el código ASCII, y cuando uno aprieta Alt en el teclado y uno de estos códigos, el Word va a devolver algunos de los caracteres que están en rojo. Les dejo esta tabla, si alguno quiere consultar o tiene alguna inquietud, acá lo puede acceder. Vimos un poco el teclado, qué va a mostrarnos, qué va a presentar el teclado cuando apretemos la tecla Alt-GR, Alt Graphics, eso GR. ¿Por qué Shift por qué la diferencia entre Shift y Caps Lock? Caps Lock es fija la mayúscula y el Shift lo que hace es devolverte lo que está en la parte superior de una tecla. Lo prueban, no, es simplemente para comentárselo. Les dejé acá una serie de teclas de control, combinadas con alguna otra, que hacen algo dentro de Word. Lo más común es Control C, Control X, Control V. Control C va a copiar un texto que esté seleccionado. ¿Qué significa copiar? Que queda en el portapapeles. Lo mismo el Control X. Vos lo copiás o lo cortás y lo que vos seleccionaste lo va a poner en el portapapeles. Y Control V pega lo copiado o lo cortado. Claro, me van a decir, pero si hace lo mismo. Sí, pero la diferencia es que Control C copia y deja el texto seleccionado original. Control X copia, pero cuando vos pegás, borra el texto seleccionado originalmente. Después Control N pone en negrita, Control K pone en cursiva, Control S subraya y Control Z. Control Z les va a sacar las papas del fuego más de una vez en cualquier lado, porque Control Z, como recién charlábamos, es una tecla que, si bien la incorpora Word, corresponde al sistema operativo. Entonces se puede utilizar en cualquier lado, en cualquier programa te va a funcionar Control Z. No está relacionado con el borrado dentro de las bases de datos. Ojo ahí, Control Z dentro de las bases de datos no funciona. Pero sí para todo lo que esté relacionado con actividades dentro del sistema operativo y en especial respecto del paquete Office. Control I es la contraria de Control Z. Control Z deshace, Control I rehace. Y dejé estas dos, Control Q, Control T, que margina el texto a izquierda, margina el texto a derecha. Analizamos un poquito
cada uno de los botones rápidos que tiene, y vimos este simbolito de pi, que recuerden, si ustedes pruébenlo esto en algún documento de texto que tengan, cliqueando acá, les va a mostrar un texto con un montón de símbolos raros, pero cuando uno más o menos le agarra la vuelta a esos símbolos, te saca de algunos apuros porque te deja ver a ver qué es lo que le está pasando a ese documento, por qué ese documento no está haciendo alguna de las cosas que vos crees que haga. Así que eso utilícenlo como herramienta. Vimos el buscar y reemplazar, para qué servía, cómo se usaba. Dijimos por ahí que cuando es necesario cambiar de una hoja a la otra, es una práctica común dar enters hasta que cambie la hoja. Pero no conviene usar eso, sino que lo que conviene es insertar un salto de página. ¿Qué hace eso? Fuerza el cambio de página. Esa es la manera de insertar un cambio de hoja. Sobre todo, ténganlo en cuenta cuando trabajen con resoluciones con anexo. Cuando termina la resolución, la parte del texto, la parte resolutiva de la resolución, que va a comenzar el anexo, antes de eso, ustedes ahí insertan un salto de página. De esa forma, el anexo siempre va a comenzar en la cabecera de la próxima página. Ténganlo en cuenta. No le metan salto, no le metan enter porque no queda bien y después cualquier cosa que borrase te vuelve el anexo para arriba. Bien. Vimos lo de las tablas. Y acá yo les hice mención a que no conviene usar tablas en Word, salvo para salir del paso. ¿Ya? Después vimos con mucho detalle que conviene trabajar con tablas en Excel y después pasarlas a Word. Pero si tuvieran que trabajar, recuerden más o menos algunas de las características de las tablas de Word que fuimos viendo a medida que trabajamos. Repito, no conviene trabajar con tablas cuando uso el Word. El Word es un procesador de texto y el programa pensado para trabajar con tablas es Excel, no Word. ¿Qué más vimos? Estuvimos viendo el tema de insertar, cuadros de textos, cómo insertar un encabezado, un pie de página. Y estuvimos viendo las teclas de elementos rápidos cuando queremos incorporar una fecha o algo por el estilo. Podíamos cambiar también el diseño de la página, adecuando márgenes, cambiándoles la orientación, etcétera, etcétera. Y charlamos un rato largo sobre el tema del control de cambios. Todo cómo se veía la hoja, o sea, bueno, si lo recuerdan, si no, vayan a la clase de Word, que estuvimos charlando todo esto del control de cambio, que pueden llegar a ver muchos documentos con el control de cambios activado y de esa forma obtener producciones con palabras tachadas y demás. Complica mucho el control de cambios. Si pueden no usarlo, no lo usen. En general, termina produciendo un efecto contrario al que se busca, sobre todo si los documentos son muy grandes. Vimos cuál era la manera, desde mi punto de vista. Ustedes después utilizan la forma que mejor les gusta, pero en mi punto de vista, la mejor manera de ver un documento de Word es utilizando la opción diseño de impresión, mostrando las reglas y con el ancho de página de lo que estoy viendo. Eso es, desde mi punto de vista, la manera más sencilla de trabajar en Word. Nos permite tener un control de la hoja y nos permite trabajar con comodidad con cualquier tipo de caracteres que elijamos. Y en cualquier tipo de pantalla, solo que la pantalla sea muy pequeña, pero hoy por hoy, menos de 14 pulgadas creo que no hay. Salvo que estemos trabajando en una tablet. Igual, más a mi favor, trabajar con el ancho de página. Eso da una comodidad muy grande al momento de operar y de trabajar con el Word. Y por último vimos combinar correspondencia. Una correspondencia van a tener ahí, ustedes creo que si no me equivoco, les hice un pequeño videíto de cómo combinar correspondencia, si no, lo ven en la clase, y si no,
siguen paso a paso esto que está acá. Este paso 1, 2, 3, y me faltó el 4. No, el 4 está acá mismo, y después el quinto paso, y ya está, ahí sale el combinar correspondencia. Bien, esto es muy sencillo y es muy útil. Pero, como todo dentro de Word, necesita que ustedes lo practiquen para que no les resulte una complicación. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo para charlar respecto de Word o de cualquier otra cosa? ¿Todo bien? Todo bien. Listo. Pasemos a coso. Pasemos a Excel. A ver. Bien, perfecto. Muy bien. Vamos a Excel a charlar un poquito, también todo por arriba, ¿no? Todo esto a modo de repaso. Recuerden que hay, sobre todo en el modulito de Excel, en el campus, hay algunos videitos que les pueden llegar a resultar de utilidad. Bien, véanlo. Uno era el de... No me había pedido... uno es el de macros, y otro que subí hoy es el de separar los nombres, o sea, hacer una separación. Vieron que el sistema, los sistemas nuestros en general, cuando nosotros sacamos un listado, las personas salen con apellido y nombre, en vez de salir apellido por un lado y nombre por el otro. Les dejé ahí en el modulito de Excel, les dejé cómo hacer para separar el apellido y el nombre mirando la coma. Si les interesa, después lo vemos, pero me parece que ahí está bien. No vale la pena perder mucho tiempo con eso, pero sí, pruébenlo. Hay una herramienta más que tiene Excel que es bastante interesante. Bien, vamos a seguir un cachitín más. Acá. Bien, Excel. Lo mismo que en Word, pegamos un vistazo a cómo se podía activar el Excel, cómo podemos acceder a través del menú inicio. Y acá empezamos a hacer un poquito de diferencias entre lo que era el Word y lo que es Excel, porque Excel tiene la diferencia más grande con el Word, que lo que nos va a costar más era tratar de definir cuál es nuestro lugar de trabajo dentro de Excel. ¿Por qué? Porque a diferencia del Word, Excel nos da un montón de filas y un montón de columnas para trabajar. No nos pone límites respecto de los anchos de página. Word es una representación digital de una hoja, del tamaño de hoja que nosotros elijamos y con la orientación que nosotros la queramos trabajar. Excel no. Excel es una planilla de cálculo que tiene un ancho y un largo inmenso, casi sin límite para el trabajo que nosotros utilizamos. Es muy, muy, muy ancho y muy, muy, muy largo. Con lo cual prácticamente no tenemos ninguna limitación en lo que respecta a espacio, pero que nos íbamos a encontrar con problemas al momento de generar nuestro trabajo impreso. Analizamos cuáles eran los sectores, qué era el cuadro de fórmula, qué era el identificador de columna, o el identificador de celdas, qué era una fila. Recuerda que las filas son las que están de forma horizontal, ¿bien? Y que van identificadas por números, y qué eran las columnas, que eran las verticales y que van identificadas por letras. La intersección de una fila con una columna me da como una coordenada, acuérdense de la batalla naval, que alguna vez la hayan jugado, y este indicador nos dice cuál es la celda activa, es decir, dónde yo estoy parado con el cursor, dónde voy a escribir, dónde voy a insertar una fórmula. Bien, por la duda eso sirve si nos perdemos.
Pero también recuerden que fíjense que en la celda activa, la columna y la fila cambian de color. Eso es para que nos ubiquemos, ¿eh? Por la misma razón que siempre, es tan ancha y tan larga que el tema de saber dónde uno está parado, por ahí trae alguna complicación. Estos son los nombres de cada uno de las partes que conforman Excel y los distintos punteros. ¿Vale la pena aprendérselo de memoria? Obviamente que no. Esto es, uno lo va a ir viendo e intuitivamente se va a ir dando de cosas. Sí, a medida, como todo, a medida que trabajen, solo ver el cursor les va a permitir mentalmente darse cuenta qué actividades hay posibles. Pero nada más, nada más. Recuerden no asustarse con Excel. Normalmente uno se asusta con Excel y Excel, la única complicación grande que tiene es cómo voy a sacar el trabajo impreso. Después es bastante intuitivo, teniendo en cuenta que Excel trabaja con tablas de verdad. Es decir, ancho, si yo tengo un ancho columna, ese ancho columna es para toda la columna. Y si tengo un alto de fila, ese alto de fila es para toda la fila. Cosas que Word por ahí no hace cosas mucho más locas que no tienen nada que ver con las tablas. Tablas son así, tablas son fijas. Y lo que yo les pongo acá es una comparación de la barra de herramientas de Word y de Excel para que vean que no hay complicaciones ni muchas cosas distintas, solamente es un problema de que mentalmente nos tenemos que ubicar en otro tipo de programa y en otro tipo de trabajo. Esto es el navegador de hojas, de celdas, que está acá abajito. Ahí abajo ven que hay unas flechas que si yo le doy para la derecha avanzo en las hojas a la derecha y si voy a la izquierda avanzo en las hojas a la izquierda. Los botones, por otro lado, los grandes estos me llevan a la última hoja y estos a la primera hoja. Bien, simple navegador de celda para que nos permita ubicarnos en distintos lugares. La barra de desplazamiento, los nombres de hojas. Vimos cómo cambiar los nombres de las solapas, se los pido en el práctico eso. Todas las cosas que están en el práctico, que son muy sencillas, es un práctico para que todos nos saquemos 100. Por eso yo se los pido corregir y corregir y corregir para que quede bien. Porque todas esas pequeñas pavadas que les pedí son recontraútiles. ¿Por qué? Porque son las que me llevan a hacer una buena presentación. Después ustedes, a medida que avance el tiempo y quieran ponerse, profundizar en Excel, listo, háganlo, profundicen, tiene un montón de herramientas, fórmulas y demás. Pero en realidad el día a día es cómo presentar nuestro trabajo, cómo trabajar con Excel para que sea cómodo y cómo esa hoja de cálculo usarlas para qué, para la famosa recuperación de la información. Así que dice trabajo práctico de Excel, yo les voy a insistir hasta que esté todo perfecto. Después empezamos a charlar un poco sobre la barra de estado, qué resultados podíamos tener, qué encontrábamos dentro de la barra de estado, y ahí ya nos mandamos un poquito a la fórmula. ¿Qué característica tiene una fórmula en Excel? Esto sí, recuérdenlo, cualquier fórmula que ustedes quieren empezar a escribir, tienen que anteponer acá en la barra de fórmulas, antes de empezar a escribir el símbolo igual. Poniendo el símbolo igual, Excel ya sabe que ahí va una fórmula. ¿Está? Y después, bueno, después a rebuscársela, buscar la fórmula que corresponde a la tarea que yo quiero hacer. ¿Cómo se inserta una fórmula? Acá van a tener dentro del mismo práctico pequeños videitos que van a ir explicando cómo trabajar y cómo insertar fórmulas. Cada vez que se me complicaba alguna parte de Excel, para que les resulte más cómodo, armé pequeños videitos que me parece que son más explicativos por ahí que mucho texto, que puede llegar a embadurnar, sobre todo si uno no se expresa del todo bien. Bien. Vamos a ver si avanza esto. Déjame porque se puso loco. Ahí está. Muy bien, el tema de la relatividad de las fórmulas, recuerden que cuando copiaba, las fórmulas se armaban en forma relativa y que si las queríamos dejar fijas, siempre sumando las mismas celdas o las mismas filas, anteponíamos
a la columna el peso y a la fila el peso. Esto hacía que fije la celda que interviene en una fórmula. Una fórmula del tipo pesos A más, pesos 3 más pesos B, pesos 3, va a ser la suma de A3 y B3, de A3 y B3, siempre, siempre, siempre. Por más que yo la cambie de lugar, la copie, la pegue en otro lado, siempre va a sumar A3 más B3. ¿Está? Bien. Eso es por ahí un poquito difícil de ver, ¿eh? Pero es una manera de fijar una celda o un grupo de celdas, un rango de celdas. Bien. Y acá empezamos a charlar un poco de lo que es el botón derecho. Y yo siempre acá les insistí, en cada vez que hablamos de Excel, la mayoría de las cosas que ustedes tengan que resolver con Excel están en el botón derecho. La mayoría. Casi todo está en el botón derecho. Tienen que, para dejar de perderle el miedo, tienen que trabajar un poco con esto siempre que sea necesario. ¿Qué quiero decir con esto? No se van a poner a escribir una resolución en Excel. Si bien he visto gente que lo hace, o lo hacía, ¿va? No llegar a ese grado de fanatismo, digamos. Pero cada vez que ustedes tengan que utilizar una tabla que después pueda llegar a tener su destino en un Word, trabajen en Excel. Trabajen en Excel en las tablas. Una tabla en Excel les permite un montón de cosas, les permite más facilidad de trabajo, le permite generar gráficos con mucha facilidad y le permite copiar y pegar sobre Word. Y si ven que copiando y pegando sobre Word les queda feo, utilizan la herramienta de recorte, esa que les mostré yo en el sistema operativo, que les dije, guarda con esta, que esta es muy utilizable, y recortan el pedacito que sea necesario y lo pegan en Word como una imagen y queda un bombón el trabajo. Así que utilicen eso, combinen hagan una combinación del paquete de Office con alguna herramienta del sistema operativo. ¿Para qué? Para que el trabajo diario sea más fácil y quede mejor. Bien, todo esto está referido al formato de celdas. Ustedes después lo miran. No creo que encuentren mucho problema. Esto está dentro del práctico, el tema de ordenar, cómo se ordena, cómo ordenar en distintos niveles. Y en el práctico hay un pedido de que se resuelva el ordenamiento por 3 niveles a la vez. 3 niveles a la vez. Es decir, tengo que ir generando un ordenamiento con 3 niveles. Tengo que ir agregando acá, como están viendo, ¿ven? Este es un solo nivel de ordenamiento. Pero ustedes tienen que generarlo con 3 niveles. Eso lo vimos en la clase pasada. Fíjense que ahí están viendo cómo se agrega un nivel. Lo ven ahí en el video cómo está yendo a ordenar por más de un nivel. Bueno, lo mismo tienen que hacer ustedes en el práctico. Los 3 niveles a la vez. Bien. Filtros, la aplicación de filtros, ¿con qué se aplica el filtro? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se quita? ¿Y cómo se excluye? Bien. Eso es interesante, lo de los filtros, porque después en las bases de datos, en los programas nuestros, es lo que se utiliza en el día a día. ¿Cómo inmovilizar paneles? Esto también se lo pido en el gráfico. En el práctico, que es una de las tareas, una de las cosas que se pide es inmovilizar la línea de títulos. Es esto que están viendo acá, lo que estoy pidiendo en el práctico. Esto que están viendo acá. Bien, ocultar filas o columnas, ¿para cuándo? ¿Para qué me sirve? Bueno, ocultar filas o columnas para simplificar la visión que estoy teniendo de las columnas, o después para el trabajo de impresión, que dijimos que era lo más complicado. La parte de impresión, yo no sé si decirle complicada, sino que es engorrosa, porque es necesario reducir o simplificar la cantidad de columnas que yo tenga dentro de mi hoja de cálculo para que al momento de imprimir salga una cosa elegante.
Entonces, esto es lo que quizás pueda llegar a complicarnos más la vida. Por eso, acá mírenlo esto, yo creo que acá, si no me equivoco, también hay un pequeño video sobre cómo imprimir, qué conviene hacer y demás. Así que ahí mírenlo, y esto les va a ayudar mucho, llegado el momento, para cómo trabajar y no volverse loco con que una vez que tengo toda mi producción hecha en Excel, no la puedo sacar por una impresora. Es muy fácil, no hay ningún problema. Y por último, el tema gráficos. Ahí. Tema gráficos que es sencillo, pero como consejo, por ahí trabajen con tablas acotadas. No trabajen con tablas con mucha cantidad de datos, porque si no generan un gráfico a nosotros que no conocemos mucho de series, nos puede llegar a complicar la vida. Si ustedes tienen una tabla muy grande y quieren generar un gráfico, recuerden dos cosas. Primero, que la tabla tiene que hablar por sí sola, y después que al momento de graficar resuelvan algunas de sus columnas para que quede una cosa sencilla y se entienda, porque si no queda un gráfico imposible de entender. Una vez que tienen resuelta una tabla sencilla, ahí recién tírenle la graficación. Grafica solo Excel. No necesitan mucho esfuerzo. Les decía que si quieren hacer algo muy profundo, bueno, entonces sí. Pero en general grafica solo. Vimos macros, cómo se hacía, es muy simple de trabajar las macros, y después nada más por aquí. Bien, no es una cosa de loco, no es que profundizamos mucho en Excel, pero creo que con esas herramientas tienen como para entretenerse y como para trabajar sin ningún problema. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Si no, pegamos último vistazo muy raudamente por base de datos general y listo. A ver. Profe, Sí, dime. ya sé por qué me enfermé. ¿Cómo es que se dice, que dicen los chicos, Somaticé. somatizar? Somaticé. Lo voy a entregar. Yo voy a Somatizaste, entregar. somatizaste Excel. Bueno, nada, esto es fácil, es fácil, es fácil. No es complicado. Es No. realmente sencillo. Tiene más mala fama que otra cosa, pero es sencillo. Sí, lo comprobé, lo comprobé. Sí, no pasa nada. Es como todo, ¿viste? Esto es absolutamente práctica, no hay otro misterio. Prueba y error, decía un amigo mío. ¿Para qué te pongo acá a compartir? Muy bien. Base de datos. ¿Qué es esto ya lo charlamos la clase pasada. Un último vistazo a la parte importante de las bases de datos. Recuerden esto. Si yo hago una tabla pelada, como esto que ven acá, ¿qué va a pasar? Que yo puedo cometer errores. Errores que van a implicar que a nivel de una tabla que contenga datos confiables, me van a hacer parecer que son de orígenes distintos. Yo acá no puedo estar seguro, porque la máquina los va a ver distintos, que este Mario Fernández que está acá sin acento es igual a este Mario Fernández que está acá con acento, o es igual a este Mario Fernández con S, o es igual a este Mario Fernández sin coma, o es igual a este Mario Fernández con dos O. Entonces, se hizo toda una teoría gigantesca para que uno pueda trabajar con datos de manera lo más confiable posible. ¿Cómo? ¿Qué es lo que se utiliza? ¿Qué es lo que se utilizó? Porque ahora se está utilizando otra cosa, pero obviamente no solamente no la vamos a ver, sino que casi no sé si nombrárselo, pero en general todas las bases de datos que ustedes tengan oportunidad de tocar son bases de datos relacionales. ¿Qué significa que sean relacionales? Bueno, lo que les decía, toda esta teoría de la base de datos hace que dentro de los ítems de sus paradigmas esté la no redundancia de datos.
Es decir, tratar de no escribir más veces de la necesaria una determinada información, un determinado dato. Entonces, ¿qué se hace? Se separan las tablas, siempre también por un criterio, por la teoría de base de datos, con una determinada característica. Esa determinada característica sale de acuerdo al diseño de la base de datos. Pero lo que ustedes tienen que recordar es que lo que empieza a relacionarse son las distintas tablas que conforman una base de datos. Una base de datos normalmente no es una sola tabla. ¿Podría serlo? Podría hacerlo, pero en realidad una base de datos es un conjunto de tablas que están relacionadas de alguna forma entre sí. Esas relaciones hacen que yo optimice la carga de información y optimice la recuperación de la información. Cada tabla dentro de una base de datos tiene un campo que se llama clave. A esto, perdonen, tendríamos que haber mencionado antes, por ahí por la costumbre de venir medio rápido, que cada fila dentro de una tabla, de una base de datos, se llama registro. Cada fila me refiero al conjunto de columnitas que forma esta fila. Por ejemplo, en la tabla de alumnos, 3253 y Pedro Migule es un registro. En la tabla de materia, 4 y química general es otro registro. Cada uno de los campos, cada una de las columnas tiene un nombre. Ese nombre se llama campo. Bien, entonces este es el campo legajo y este es el campo nombre y apellido. Este es el campo legajo, este es el campo código de materia, fecha, tomo, folio y nota, y lo mismo en la tabla de materia, código de materia y nombre de materia. Lo que hay en cada celda es el valor del campo, ¿bien? Que normalmente uno lo utiliza indistintamente. Dice, bueno, el campo tal es Julio Pérez. No, el campo es nombre y apellido. Y dentro del campo nombre y apellido está Julio Pérez. ¿Bien? Cada tabla tiene un campo o un conjunto de campos que identifica a ese registro sin lugar a dudas. Es decir, que sabe la base de datos que ese registro es ese y nada más que ese, porque tiene determinado campo o conjunto de campos que lo identifica. Esos campos se llaman claves. Esos campos claves sirven para identificar sí o sí un registro y no se pueden repetir. En la tabla de alumnos, la clave es el legajo. Quiere decir que yo en legajo no voy a encontrar ni un número repetido, ni un valor repetido. En la tabla de materias es código de materia. Entonces en la tabla de materia no voy a encontrar ni un solo valor repetido. Y en la tabla de notas es un conjunto de campos. En la unión de estos dos, no voy a encontrar ninguna combinación igual. Bien. Obviamente estas tablas son a modo de ejemplo. No significa que dentro de nuestras bases de datos de los programas que usamos todos los días, esto va a ser exactamente así. Pero funciona con este concepto, con este criterio. Registros, campos y claves de campos. Después, dentro de cada campo, yo podría decir que tiene un tipo de dato distinto. Bueno, eso ya es más profundo. Pero eso es lo importante de las bases de datos. Acá lo tienen, ejemplificado como es. Y acá tienen lo que les decía de las claves. Bien, esto para recordar. Las bases de datos de este tipo son de tipo relacional, porque entre todas las tablas hay una relación. Lo que les decía antes, que ahora se están empezando a utilizar bases de datos no relacionales, pero no para esto, es para otra cosa. Y son bastante complejas de ver. ¿Qué pasa? Cada una de estas bases de datos está movida, esto digitalmente, digamos, lógicamente uno las ve como tablas, pero digitalmente, o sea, físicamente dentro de los archivos, la organización de los datos depende de cada base de datos la forma que tiene. Eso no, obviamente nosotros no lo vemos, para nosotros es transparente, todas las bases de datos son tablas para nosotros. Pero los que mueven todos los datos dentro de esas tablas son los motores de las bases de datos.
Motor de la base de datos no es el programa ejecutable, sino que es lo que mueve la estructura de la base de datos. ¿Qué hace el motor de base de datos? Les mantiene una cierta coherencia a la base de datos. Por ejemplo, el motor es el que se encarga de que no haya infracción a las claves, es decir, que las claves no se repitan. Es el que ordena, es el que cuando uno pide una búsqueda va a ir a buscar el dato. Eso hace el motor de la base de datos, mueve la base de datos, mueve la información dentro de la base de datos de acuerdo a determinados parámetros. Nosotros, en nuestros programas, SysDaSuten, SysACAD, SysAdmin, todos están montados sobre SQL Server, que es un motor de base de datos de Microsoft, es muy confiable, es muy usado y muy difundido. Bien. ¿Qué es lo que nosotros tenemos como sistemas? Nosotros tenemos sistemas que administran la base de datos que se llaman SysACAD, SysAdmin y el SysDaSuten. Fíjense que ustedes deben estar pensando, pero recién me dijiste que el motor es el que mueve los datos. Sí. Pero en realidad lo hacen a un nivel que es complejo, es complicado de utilizar. No todos los usuarios pueden y saben cómo manejarlo. Entonces, ¿qué se hace? Se hace programas a medida para el manejo de las bases de datos. En general a medida. ¿Hay programas estándares? Sí, hay programas estándares. Pero nosotros tenemos la suerte de contar con desarrollos a medida para determinadas operaciones que hacemos repetitivamente dentro de la universidad. La parte académica utiliza el SysACAD. La parte de administración, recursos de mano y expediente, SysAdmin. Y DaSuten usa DaSuten o SysDaSuten. Bien. La característica fundamental que tienen estos programas que están hechos sobre la misma plataforma. Es una plataforma que está diseñada en principio en VisualFox, pero es en realidad una herramienta específica que utiliza VisualFox como base para trabajar sobre una especie de lenguaje propio. En general las partes que tienen son todas las mismas. Estas son las barras de títulos. Acuérdense que en la barra de títulos siempre pueden tener alguna ayuda del lugar donde están parados. Fíjense por qué yo insistí tanto con el Excel, porque el aspecto de la zona de trabajo es como si fuera una tableta Excel. Entonces la familiaridad con un programa como Excel hace que nos resulte sencillo trabajar con las tablas que nos van a presentar los sistemas de la UTN. Bien. Y ahí después van a empezar a tener algunos videitos que se fueron agregando respecto de las barras de menúes, lo que tiene, qué es una descripción de cada uno de los iconos que van a encontrar en esa barra. Y acá se habla un poco de vistas relacionadas y vistas definidas, que si quieren, esto lo vimos en detalle la clase pasada, si quieren mirar el video para ayudarse un poco a lo que es vista relacionada y vista definida. Recuerden que cuando trabajen, cuando accedan a una vista relacionada, están cambiando de tabla de trabajo y cuando cliquen en una vista definida, están quedándose en la misma tabla de trabajo, pero viendo las cosas de manera distinta. Bien. Los filtros, los charlamos mucho, los vimos en detalle. ¿Por qué? Porque es de mucha utilidad, funcionan muy parecido al Excel. Recuerden que los filtros que se utilizan en general son tipo I, siempre y cuando no le anteponga al valor del filtro un símbolo más. En ese caso, el filtro es un filtro de tipo O. El filtro de tipo I exige que se cumplan todas las condiciones. El filtro de tipo O, con que se cumpla una de las condiciones, nos va a devolver valor. ¿Bien? Estos son los operadores de los filtros. Y acá les dejo una exportación a Excel o un imprimir a vista actual que es muy sencillo de operar y nos permite sacar la información fuera del SysACAD y trabajarla cómodamente dentro de una planilla de tipo Excel. En este video, fíjense que a mí se me produce un error del paquete de Office. Me tira un error cuando yo quiero generar este listado de vista actual. Pero no importa, métanle para adelante. Suele pasar, es algo muy común que suceda, que cuando uno
pide imprimir vista actual o pide generar un campo, una tabla de Excel, salte ese tipo de errores. No se preocupen, en general la termina resolviendo igual. Así que tranquilos por ahí. Bien. Vamos a cambiar acá. Acá estamos, perdón, en operaciones de columna. Operaciones de columna que también deberían tratar de practicarlas un poquito. Son para cálculos estadísticos sobre todo o para ordenamientos. Después, la generación de listados. Recuerden que cuando uno habla de listados, estamos hablando de cosas que se van a imprimir. Ya lo habíamos adelantado un poquito en Excel, pero acá se vuelve a refrescar. Y el tema de vistas. Las vistas, no sé si se van a animar, pero son una herramienta muy poderosa dentro de estos sistemas porque permiten generar aspectos o formas de trabajo que sean sencillos de acuerdo a la tarea que van a realizar en ese momento. No es lo más fácil del mundo hacerlas, pero tampoco es la muerte de nadie. Si ustedes están interesados, lo que les decía, me mandan algún mensaje, porque tuve algunos problemas en la publicación de los videos que hacen esto. Esto se dio en el curso de Sysaccad. Pero si les interesa, yo se los paso, porque en general todos los programas lo pueden hacer, siempre y cuando tengan los permisos adecuados. Sean supervisores. A lo mejor en este momento ustedes ahora están estudiando y están avanzando con otras materias y no van a tener tiempo. Si más adelante les surge la inquietud, me piden información y yo les paso lo que tengo o lo que buenamente he ido desarrollando. Bien. Dejo una mini vista acá como para que vean cómo se arma. Si ya con esta nomás ya tienen una manera de ver por lo menos la mecánica del armado de vistas dentro de estos sistemas. Yo la hago sobre el Sysaccad un poco porque conozco las tablas y otro poco porque tengo sistemas de prueba como para hacerlo. Siempre que ustedes empiecen a trabajar con estos sistemas, sobre todo cuando empiezan a experimentar, conviene que les armen uno de prueba, porque si no, uno se puede mandar unos líos interesantes. Y a nivel consejo, si eso sucede, o sea, si trabajan con algún sistema de prueba, cámbienle la fuente a los sistemas a una fuente rarísima, que ustedes se den cuenta que están trabajando sobre el sistema de prueba. Y listo, y después a probar. Bueno, gente. Y así pasó este raudo repaso sobre la materia. Lo que les decía. Todas las dudas que ustedes tengan, me pueden mandar mensajes. La semana que viene voy a dejar esas 2 horas que tenemos, tanto el martes como el jueves, con un Zoom de estos abierto. Yo voy a estar en línea. Cualquier duda, cualquier charla, cualquier inquietud, lo hablan conmigo. Insisto una vez más en el tema documentación. Pregunten si no tienen ya número de legajo, es porque algo está faltando. Porque hoy me volvieron a insistir desde el departamento de alumnos que les diga que no se pierdan, que no se distraigan con el tema de documentación. Fundamental que eso esté bien, porque si no, no les puedo pasar la nota. ¿Está? Hoy me preguntaban a ver si hacía falta rendir algún final o algo por el estilo. No, con los trabajos prácticos ya resueltos, alcanza. Todos los trabajos prácticos aprobados, yo hago un promedio de notas y esa va la nota al final. Es la aprobación directa. Va. Y nada más. Vero, ¿querés escribirme? No, te consulto. Sí. Los trabajos de Excel, ¿hasta cuándo tengo tiempo de subirlos? Trabajo de Excel, todos hasta el viernes. Este viernes. Pero no está lo tuyo, ¿se ha subido? Hasta mañana. A mañana. Pará. Déjame mirar un poquito.
¿Te acordás del número de grupo? 19 somos nosotros. 19. Ah, no, me falta, sí. Me falta subirlo. Pero eso se juntan un ratito, eso se hace en 10 minutos. Ese práctico. Miren la clase pasada. Sí, No, la clase pasada no. La anterior yo lo resolví en clase. Así que fíjense lo que hay que hacer. Es facilísimo eso. ok. Porque nos quedamos con el 5 de la otra materia, entonces como que no nos queríamos saber si nos faltaba algo. Está bien, Bien, pero bueno, nos sí, organizamos. dale, dale, dale. Listo. ¿Listo? A ver, parece algo más. Ya, ya. Ah, bien, fenómeno, fenómeno. Bárbaro, bárbaro. Genial, Aedo. Bueno, gente, a los que no vea, felices vacaciones. Ha sido un placer. Yo la he pasado muy bien. Espero no haberlos aburrido demasiado. Y a medida que se vayan completando los prácticos, ya este viernes voy a empezar a calificar. Calificar con nota, la nota final. Fíjense, gracias, Ashley. Fíjense, por favor, que tengan en este mismo chat, arriba yo les dejé los links para el CISACAD nuestro. Búsquense y miren que esté todo en orden. Nos vemos. Cariño muy grande. Yo me quedo la semana que viene, estoy en línea por si tienen alguna duda. Y felices vacaciones a los que no vean. Y métanle, hay que recibirse, que hay que Sí, hacer una dale. colación grande. Sí. La Nos semana que vemos. viene, bueno, te hablo Dale, más. igual ya saben cómo localizarme, no hay problema. Nos vemos. Gracias. Cuídense mucho, Buen nos fin de a vemos. todos. Chao, chao, buen fin de Gracias. semana. Chao, profe. Adiós, adiós.